Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar un tema bastante buscado en las redes y en YouTube. Y no se trata de otro que de cuál es el entrenamiento que va a potenciar que mejor va a potenciar la hipertrofia y la fuerza muscular. Pues bien, habéis podido seguramente, como os comento, buscar este tema en YouTube y ver un montón de vídeos relacionados con el tema, pero lo que seguramente no habréis conseguido encontrar es a algún youtuber que soporte su tesis o su opinión al respecto con estudios científicos, y si acaso los mencionan, lo que no encontráis es una referencia a la cual poder consultar y ver si realmente esta persona ha analizado de forma correcta estos estudios y ver si tiene sentido lo que nos están exponiendo. A veces los mencionan los estudios directamente, no te ponen un link para poder, el nombre del estudio. Y resulta difícil incluso saber identificar a qué estudios se refieren, ¿no? Pues bien, hoy vamos a analizar el tema y como siempre os dejaré en la descripción del vídeo los links para que podáis consultar los estudios vosotros mismos. Pues bien, para poder responder y analizar este tema, lo primero que debemos tener en cuenta es la síntesis proteica. El músculo solo crece durante las 24 a 48 horas después de entrenar. Si solo entrenamos cada grupo muscular una vez a la semana, estamos quitándonos hasta 5 posibles días de crecimiento muscular cada semana, por lo que no conseguimos incrementar la masa muscular con la misma rapidez que usando un sistema que entrene todos los músculos todos los días, o conocido como sistema full body. Pues bien, tras un entrenamiento intenso de resistencia, la síntesis muscular proteica se eleva rápidamente y llega a ser el doble tras 24 horas. A partir de este punto disminuye rápidamente hasta que pasadas 36 horas vuelve a los niveles iniciales anteriores al entrenamiento de resistencia. Pues bien, ahora la cuestión, ¿cuál es el mejor entrenamiento para la hipertrofia muscular? En el siguiente estudio se analizaron a levantadores de pesas con una experiencia de media de 4,5 años en el gimnasio y los dividieron a los pacientes en dos grupos. Un grupo usaría el programa Split Body Parts, donde entrenaron cada grupo muscular una vez a la semana, y el otro grupo usaría el programa Full Body, donde se entrenó cada grupo muscular 3 veces por semana. Ambos grupos hicieron la misma cantidad de trabajo y volumen. Pues bien, el grupo que utilizó el programa Full Body consiguió un mayor aumento de la fuerza y de la masa muscular. Los autores del estudio determinaron que entrenar cada grupo muscular 3 veces por semana era significativamente mejor que entrenar cada grupo muscular una vez por semana. Pues bien, en un metaanálisis de 2016 se demostró que usando un mismo volumen de trabajo, entrenar cada grupo muscular 2 veces a la semana genera una mayor hipertrofia muscular que entrenar cada grupo muscular una vez a la semana. En este mismo metaanálisis no se pudo determinar si entrenar cada grupo muscular 3 veces a la semana era mejor que entrenar cada grupo muscular 2 veces a la semana. No obstante, es importante aclarar que esto último se puede ver a una serie de factores como la genética y los motivos por los que los sujetos hicieron el programa de entrenamiento. Como hemos visto anteriormente, para un mismo volumen de trabajo el programa Full Body es superior al programa Split Body Parts. Pues bien, tenemos otro artículo de 2018 que analizó 13 estudios distintos y determinó que la diferencia media de ganancia muscular entre los grupos de menor frecuencia y mayor frecuencia de entrenamiento fue un 0,16% a la semana, lo que significa que los grupos que usaron una mayor frecuencia crecieron aproximadamente un 38% más rápido de media. Esto sería catalogado como un efecto pequeño con una diferencia significativa. Por lo tanto, analizando la evidencia científica que tenemos disponible, la mejor recomendación posible es entrenar cada grupo muscular por lo menos 2 veces por semana e idealmente 3 veces por semana usando el programa de entrenamiento Full Body. Pues bien, esto es todo por hoy y bueno, gracias por quedarte, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. We must pay homage to him.